Señores, muy buenos días. Iniciamos con la clase de procesos de soldadura 2 del 30 de marzo del 2020, dando las gracias a quienes están presentes y a quienes nos estén viendo por cualquier medio. La actividad de aprendizaje del día de hoy, la destreza que queremos lograr es que ustedes puedan analizar las generalidades del proceso oxigas identificando sus principales características. Dentro de los temas, nosotros vamos a hablar acerca de los gases que se utilizan en el proceso correspondiente, los tipos de llamas que empleamos para los diferentes tipos de trabajo, la descripción de cada uno de ellos y las correspondientes aplicaciones. Las actividades, como ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es leer, subrayar las ideas principales y pintar las imágenes del módulo de la página 60 a la 65, donde se encuentra la información que vamos a resumir en esta charla virtual. Segundo, contestar las preguntas del cuestionario que se encuentra en la planificación. La misma ya está compartida en su Classroom y se va a hacer llegar también vía WhatsApp a los grupos correspondientes. Tercero, elaborar un mapa conceptual de las generalidades del proceso. Y por último, realizar la evaluación para la cual ya habíamos dado los parámetros previamente. Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy. Proceso de soldadura oxigas. La soldadura oxiacetilénica, ¿por qué este cambio de término? Oxigas corresponde al proceso de soldadura que se realiza con dos gases. El primero es un gas comburente, que es el oxígeno, y el segundo es un gas combustible. Cuando hablamos de oxigas, estamos hablando de que el gas combustible puede ser cualquiera de los que vamos a nombrar a continuación. Pero si hablamos de soldadura oxiacetilénica, estamos hablando específicamente de que utilizaremos el gas acetileno, ¿sí? Entonces, decimos que la soldadura oxiacetilénica es un proceso de soldadura por fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que los materiales van a cambiar de estado, de su estado sólido a un estado líquido para que se junten entre sí y al momento de solidificarse queden completamente unidos, ¿no? Que utiliza el calor producido por una llama obtenida por la combustión del gas acetileno como gas combustible con el oxígeno como gas comburente, para fundir bien sea el metal base y el de aportación si se emplea. En este caso, la soldadura oxigas utiliza el proceso de fundición para material base y material de aporte en el caso de ser necesario. Para conseguir la combustión es necesario el empleo de dos gases, ya habíamos hablado de ellos. Uno de ellos tiene la calidad de consumirse durante la combustión. Estos gases combustibles generalmente son el propano, el metano y el butano. El principal que utilizamos en nuestro medio es el acetileno. Aunque en el proceso del que estamos tratando empleamos el acetileno, como ya habíamos dicho anteriormente. El otro gas es un gas comburente, que quiere decir comburente que aviva o acelera la combustión. El comburente que nosotros utilizamos es el oxígeno puro. En el caso de las botellas que utilizamos, es oxígeno puro al 80%. Gases empleados en el proceso de soldadura oxigas. Aquí tenemos una tabla completa acerca de los gases que se pueden emplear en este proceso. Podemos ver el tipo de gas en la primera columna, el tipo de gas, en la segunda vamos a ver su fórmula química, en la tercera la temperatura que se produce en su llama y en la cuarta qué aplicaciones tiene para los procesos correspondientes. Iniciamos con el hidrógeno. El hidrógeno, su fórmula química corresponde al H2, como es partícula, como es átomo, perdón, lo tenemos que determinar como partícula, por eso se ubica H2. Su temperatura va a alcanzar alrededor de los 2550 grados centígrados y se utiliza especialmente para el precalentamiento de piezas antes de realizar otros procesos de soldadura. Segundo, tenemos el gas natural, que corresponde a la mezcla de carbono e hidrógeno, y su fórmula es CH4. Alcanzará una temperatura de aproximadamente 2720 grados centígrados y sirve especialmente para el corte y precalentamiento. El propano y el butano, que son gases naturales, ambos con fórmulas químicas semejantes, porque igual que los anteriores, están hechos a base de carbono e hidrógeno. En el caso del propano, C3H8, y en el caso del butano, C4H10. ¿Por qué está subrayado el butano? Porque nosotros lo conocemos como gas doméstico. Este es el gas que nosotros utilizamos en nuestras cocinas. Sí, ambos van a alcanzar temperaturas semejantes, cercanas a los 2910 grados, y se utilizan para corte y precalentamiento. En el caso del acetileno, ¿por qué utilizamos el acetileno? Debido a sus características físicas. Entonces, aquí nosotros encontramos que este gas
corresponde a la fórmula C2H2 y alcanza temperaturas intervalentes de mínimo 3110 grados. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de esas temperaturas y cómo podemos mejorarlas para los procesos de corte y soldadura. Como vamos a trabajar acerca de procesos oxiacetilénicos, nosotros tenemos que saber de dónde viene el acetileno. El acetileno se puede lograr al combinar el carburo de calcio. Esto es importante. Nosotros vamos a mezclar carburo de calcio, que es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Este es el carburo de calcio, más agua. Como todos sabemos, agua corresponde a H2O. ¿Sí? Teniendo como reacción química la que tenemos en la parte inferior. ¿Sí? El C2H2 es nuestro acetileno. Este corresponde a nuestro acetileno. En caso del CaOH2, esto corresponde al hidróxido de calcio, que es el residuo que queda de la generación de nuestro gas acetileno. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos todos los gases y tenemos la reacción química que genera nuestro gas acetileno. A continuación vamos a hablar acerca de los tipos de llamas que se utilizan al momento de elaborar, al momento de realizar el proceso de soldadura. Estas llamas nosotros las encontramos, son de 3 tipos. La primera se denomina llama carbonizante o carburante. Esto quiere decir que son ricas en acetileno, que nos indican que van a tener una cantidad más alta de material o de gas combustible que de gas comburente. Su cantidad de acetileno es mayor a la del gas comburente en una proporción de 60-40%. Eso quiere decir 60%, entre 60 y 70% de gas combustible y 30 a 40% de gas comburente. A la llama carbonizante también se la conoce como llama reductora y va a tener una oscilación de temperaturas de 3150 a 3180 grados centígrados. ¿De qué depende esta temperatura? Como lo dijimos antes, del gas comburente, de la cantidad de gas comburente que se aplique. Mientras menor cantidad de comburente tenga, la temperatura va a ser más baja. Mientras mayor cantidad de comburente tenga, la temperatura va a ser más alta. En el gráfico nosotros podemos observar las características de esta llama, las características visuales de esta llama. En la parte de aquí, nosotros vemos que el dardo va a ser de un color azul claro y vamos a encontrar dos penachos de gran longitud, un penacho largo de color amarillo y un penacho mucho más largo de color azul marino o un azul oscuro que me permite identificar a las llamas carburantes. Generalmente este tipo de llamas son llamas de gran longitud, ¿ok? Segundo, nosotros encontramos la llama neutra o neutral. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de una llama neutra, quiere decir que las cantidades de oxígeno y de acetileno están equilibradas, ¿sí? No tiene exceso ni de oxígeno ni de acetileno. En resumen, la combustión del acetileno es completa. La combustión del acetileno es completa. Esa es la clave de esta llama. Se completa la combustión. Esta llama neutra va a tener una oscilación de entre 3232 y 3260 grados centígrados. En el gráfico nosotros podemos ver a la llama neutra con un dardo muy bien delimitado de color azul claro. La zona reductora del primer penacho es muy corta, va a tener un color amarillo, pero va a ser muy pequeño. Y la zona del penacho largo corresponde a un color azul amarillo oscuro, el cual nosotros no vamos a poder apreciar muy a simple vista, ¿no? Por último tenemos la llama oxidante. Esta llama oxidante, como su nombre lo indica, es rica en oxígeno. Luego de quemarse completamente el acetileno, quedará algo de oxígeno. Eso quiere decir que tiene más cantidad de oxígeno que de acetileno. La proporción es semejante a la llama carbonizante, pero opuesta, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener un 60 a 70% de oxígeno, no más. ¿Por qué? Porque se apagaría el soplete. Y vamos a alcanzar temperaturas alrededor de 3480 grados centígrados. Esta llama, a diferencia de las anteriores, va a tener un dardo de trabajo de color azul claro, muy pequeño,
un penacho extenso de color azul marino fuerte, cual va a ser un poco imprevisible. La zona reductora casi va a ser imperceptible. Y entre la boquilla y la llama vamos a encontrar un espacio entre estos dos elementos que nos permite ver la cantidad de oxígeno que sale, ¿no? Entonces aquí encontramos un puente en el cual se va a separar la llama de la boquilla y no va a permitir realizar, que nos permite realizar este procedimiento para sus aplicaciones correspondientes. En el video que vamos a mostrar a continuación, en el proceso que nosotros el video que vamos a ver a continuación, vamos a ver el proceso de regulación de dichas llamas, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es una llama neutra. Se inicia con la apertura del gas combustible. Y como podemos apreciar, en la parte de aquí hay un dardo pequeño de color azul brillante. Tenemos un penacho de color azul bastante grande y una zona reductora que se aprecia apenas en la imagen, que es muy pequeña de color amarillo en esta zona de aquí. ¿Sí? Decimos que esta llama neutra, que es la principal, la que más utilizamos, esta llama neutra alcanza alrededor de 3250 grados centígrados. Adicional a esto, la llama neutra es la más utilizada para los procesos de soldadura. En este caso tenemos la soldadura por fusión de aceros de bajo contenido de carbono. También nos permite soldar por fusión del aluminio, el hierro fundido. Para procesos de soldadura fuerte de los aceros, soldadura fuerte de cobre y aleaciones de cobre. También la utilizamos para los procesos de corte por llama y el calentamiento previo de elementos de trabajo. Mientras doy algunas indicaciones, vamos a revisar nuevamente cómo se realiza el encendido. Tenemos la apertura del gas combustible, utilizamos el chispero, regulamos la salida del gas y añadimos el gas comburente, que es el oxígeno. Como indica su palabra neutra, no hay exceso de oxígeno ni de acetileno, ¿no? Cuando el baño es limpio, la soldadura es fuerte y dúctil, la resistencia a la tracción es muy buena, debe haber poca o ninguna decoloración marginal en los bordes de la soldadura. Eso quiere decir que los colores van a ser bastante parejos, ¿sí? Al momento de realizar una soldadura con este sistema. Segundo, vamos a revisar la llama carburante, o llama carbonizante, o llama reductora. Esta llama, como ya indicamos, es rica en acetileno debido a que se utilizan varios tamaños de boquillas en la soldadura y pueden obtener variado número de llamas neutras con cada boquilla. Se recomienda hacer conos de diferentes longitudes, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos una llama carburante con mayor cantidad de acetileno. Aquí creo que es un poco más claro. Podemos ver el dardo que se dibuja un poquito más en la parte frontal, que es un poquito más extenso. Se ve la zona reductora, que es más extensa hasta esta zona de aquí. Eso va a depender de la cantidad de la mezcla. Y podemos ver un penacho de gran longitud, ¿sí? Este tipo de llama se utiliza en la soldadura por fusión de los aceros dulces, utilizando varillas de aporte de alta resistencia. También se utiliza en soldadura por fusión de aceros en medio y alto contenido de carbono, generalmente para reparaciones solamente. No se recomienda para procesos de fabricación, se recomienda para procesos de reparación. Aparte de esto, también se lo utiliza para soldadura fuerte con aluminio y para soldadura fuerte con plata. Por último, tenemos la llama oxidante. De la misma forma, procedemos a realizar la regulación primero del gas combustible, luego del gas comburente, y la diferencia es que en este caso nosotros tenemos una llama más corta, más pequeña. Esta llama más pequeña
es una llama oxidante. En este caso, nosotros tenemos que, que este tipo de llama se utiliza para soldadura por fusión de latón y bronce. También se utiliza para soldadura fuerte de cobre y hierro galvanizado, o también para el quemado de superficies de recubrimiento sobre hierro fundido, preparatorios para la soldadura fuerte, especialmente en casos de que haya ligero nivel de oxidación, y para la soldadura fuerte del hierro fundido y el hierro fundido maleable. Sí, se va a utilizar para este tipo de procesos. No sé si tenemos alguna inquietud o duda acerca de este procedimiento. ¿No? Entonces vamos a recapitular. Dentro de esto, ¿qué es lo que habíamos indicado? Primero, los procesos de soldadura oxidada son procesos que nos permiten realizar la soldadura por medio de fusión de metales con o sin material de aporte. En este caso, nosotros utilizamos estos componentes. Aquí se encuentra el soldador, tenemos el soplete de soldadura, los tanques que ya conocemos, que son de oxígeno y acetileno. Generalmente en nuestro medio utilizamos el color verde para oxígeno y el color rojo para el acetileno. Tenemos los reguladores o manos reductores de gas. Estos van conectados a las mangueras y adicional a esto tenemos las válvulas antirretorno, ¿sí? En la parte superior nosotros tenemos la cámara del mezclador. Aquí podemos ver la parte interna, el ingreso del gas comburente o oxígeno, el ingreso del gas combustible, en este caso el acetileno. En esta parte estos se unen, se desprenden hasta la boquilla de soldadura y permiten realizar la llama que va a fundir el material, ¿sí? Entonces, eso con respecto al proceso de soldadura. Estos elementos funcionan con los dos gases correspondientes, que son el gas combustible y el gas comburente. En el caso nuestro, el gas combustible, el acetileno, perdón, y el gas comburente, el oxígeno. Dentro de los gases habíamos hablado de 5 gases con los que podemos trabajar: el hidrógeno, el gas natural, el propano, el butano y el acetileno. El acetileno, con una fórmula química C2H2, alcanza temperaturas aproximadas de 3110 grados centígrados y es la más utilizada para soldadura y corte. Las otras se utilizan para corte y precalentamiento de materiales. Y reduciendo lo que corresponde a las llamas, tenemos 3 llamas: la llama carburante o carbonizante, la llama neutra y la llama oxidante. Estas llamas, como ya habíamos indicado, la carburante tiene mayor cantidad de acetileno, también se la conoce como reductora y tiene un promedio de temperatura de 3150 grados. ¿Sí? La llama neutra, en cambio, esta tiene una combustión completa del acetileno. Como su nombre lo indica, tiene proporciones semejantes de acetileno y oxígeno y va a alcanzar una temperatura promedio de 3250 grados. Mientras que la llama oxidante, en cambio, va a tener más cantidad de oxígeno y permite que el acetileno se queme completamente, alcanzando temperaturas de hasta 3480 grados. ¿Sí? En este caso, voy a regresar acá, teníamos los 3 tipos de llamas con sus respectivas zonas, ¿no? Entonces, en la parte inicial tenemos el dardo, en la parte segunda tenemos la zona reductora y por último tenemos el penacho. Como habíamos visto en los videos anteriores, el dardo corresponde a la zona que alcanza mayor temperatura. Entonces, la punta de este dardo es la que alcanza las temperaturas de las que habíamos hablado. En la zona reductora se reduce la temperatura, tiene una curva de calor, y en la zona azul marino es una llama de menor temperatura. ¿Sí? Habíamos revisado la forma en la que nosotros realizamos la regulación de las llamas y vamos a revisar uno de ellos de forma breve para dar algunas instrucciones en este caso. Entonces, para realizar este procedimiento, nosotros lo primero que debemos hacer es abrir la llama de gas combustible.
Se va a abrir la llama de gas combustible y con la ayuda de un chispero, se procede a encender la llama. Recuerde que su mano hábil va a ser la que sostenga el elemento desde el mezclador. Nosotros podemos ver aquí desde el mezclador. Entonces, sujetamos en el mezclador, no en las mangueras, ¿sí? No en las mangueras, nunca en las mangueras. ¿Por qué? Porque esto va a generar una presión que va a aislar las roscas que nos permiten realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, siempre sujetamos desde el mezclador, entonces, con la ayuda del chispero. Una vez que yo ya encendí la llama, voy a abrir para que salga una gran cantidad de acetileno y regulamos nuevamente para una llama de aproximadamente 25 centímetros. Una vez que ya he hecho esto, yo realizo la apertura del gas comburente para el proceso de regulación de la llama. ¿Sí? Vamos a finalizar el día de hoy con las actividades de aprendizaje. Ya habíamos indicado, primero leer, subrayar y pintar las páginas 60-65 de su módulo de soldadura. Segundo, hay un cuestionario que tienen que revisar, está ya subido en el Classroom, también voy a compartirlo por medio de las redes sociales. Tercero, elaborar el mapa conceptual de las generalidades del proceso acetilínico. Y por último, realizar la evaluación en línea mediante la plataforma Kahoot. No sé si tenemos alguna inquietud. Bueno, señores, agradezco su participación. Por favor, estén pendientes del trabajo que tienen que realizar. Hagan sus actividades, ya hemos dado fechas, ya saben cómo ingresar a los links y cualquier novedad que tengan, por favor, no duden en comunicarse. Les agradezco mucho por este tiempo. Jóvenes, muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.